Técnica de cono único. Hoy quizás no vamos a hablar bien de la técnica ni mal, pero vamos a dejar la definición clara. La obturación es un paso fundamental en el tratamiento endodóntico que no le resta importancia a los pasos previos ni posteriores a este. La técnica de cono único se ha caracterizado por ser cómoda y rápida, pero su eficacia se pone en el ojo de la tormenta si es que no respetamos las condiciones que exige esta técnica. La técnica nos indica que después de la preparación e irrigación debemos de llenar el conducto con un cemento que cumpla la característica de estabilidad tridimensional. El llenado del conducto radicular con este cemento se hace con una aguja, desde apical hasta cervical. Posteriormente, colocamos un cono que cumpla con el diámetro y taper del último instrumento de preparación que hemos utilizado, para posteriormente cortarlo sin ingreso de más conos. Bueno, está facilito, la obturación no es un problema. Yo soy Juanjo y este fue el video de hoy. Sí hay un problema: la gutapercha, el material con mayor evidencia para el sellado de conductos, ya no tiene protagonismo, sino el protagonista se hace el sellador. Y aquí es donde muchos van a caer, piensan que todos los selladores pueden ser útiles para esta técnica. Porque muchos dicen, pero el Endofil ha funcionado muy bien por años, ¿por qué no puedo usar Endofil para esa técnica? Quédate para que sepas por qué no. Muy bien, como se han dado cuenta, el sellador cumple un rol fundamental en esta técnica, es el protagonista y el cono se podría decir que es el acompañante. Yo creo que los cementos más utilizados en endodoncia actualmente son los que tienen base de óxido de zinc eugenol, como el Endofil, el Grossman. Yo no he dicho que son los mejores, pero estoy presumiendo que quizás sean los más utilizados hasta el momento. ¿Será que puedes hacer la técnica de cono único con este tipo de cementos a base de óxido de zinc eugenol? La respuesta es que no. Cuando hablamos de técnica de cono único, es importante que hablemos de cementos que tengan la característica de estabilidad tridimensional. La estabilidad tridimensional quiere decir de que el cemento, cuando ingrese al conducto y ocupe el espacio sin haber fraguado, no altere sus propiedades volumétricas cuando logre el fraguado, o sea, cuando se endurezca. Por ejemplo, sería un problema que el cemento llene el conducto sin estar fraguado, pero en su momento de endurecimiento se contraiga. Entonces, esta contracción crea espacios en el conducto, dejando defectos en la obturación. Los cementos a base de óxido de zinc y eugenol no tienen esta estabilidad tridimensional como un cemento biocerámico que vamos a hablar más adelante. ¿Quiere decir que los cementos de óxido de zinc y eugenol son malos? Pues no, sino que no se deben utilizar para esta técnica. Los cementos que cumplen con esta característica principalmente son los cementos biocerámicos, que son cementos que se componen de silicatos de calcio, fosfato de calcio monobásico, rellenos, agentes espesantes, entre otros. La característica principal para su uso en técnica de cono único en relación a estos cementos biocerámicos es que tienen estabilidad tridimensional después del fraguado. No será al 100%, pero gran parte de este cemento va a respetar su propiedad volumétrica. Otra característica importante es que estos cementos tienen fluidez y pueden llegar a las zonas del conducto que nosotros esperamos obturar. Hay evidencia que indica que tienen una ligera expansión y no se contraen severamente. Los cementos biocerámicos van a cumplir el rol que cumple la gutapercha en el sellado del conducto. Recuerden que la gutapercha tiene gran evidencia para el uso en obturación de conductos, ya que tiene una alta estabilidad tridimensional. La gutapercha nos proporciona seguridad en el relleno de los conductos. Es decir, que mientras más gutapercha tenga un conducto, es mejor. Así como también actualmente se usan los cementos biocerámicos. Mientras más cantidad de cemento biocerámico tenga el conducto, también será mejor. Así que si tú utilizas, por ejemplo, Endofil, no puedes utilizar este cemento para la técnica de cono único. Vas a tener que utilizar otra técnica, como una compactación lateral o una técnica híbrida de Tagger. También los cementos a base de hidróxido de calcio tampoco cumplen con una propiedad de estabilidad tridimensional como un biocerámico y no son considerados para la técnica de cono único, pero tienes que tener en cuenta que son muy buenos cementos para usarlo en compactación lateral. También tenemos los cementos a base de resina epóxica, que pueden acercarse a respetar esta estabilidad tridimensional,
como por ejemplo el AH+, el Axil, el Biosil. Existen estudios que han valorado estos cementos para ser utilizados con técnica de cono único sin problemas. Pero se sabe que estos cementos no van a cumplir a cabalidad la estabilidad tridimensional que nos proporciona un biocerámico, ya que se sabe que presenta alteraciones volumétricas durante su fraguado. Por ejemplo, en un conducto acintado, donde un cono no logrará llenar todas las paredes, el cemento va a cumplir el rol de llenar todos estos espacios. Pero si yo utilizo un cemento en donde todavía existe una duda sobre su estabilidad tridimensional, se va a poner en riesgo mi obturación. Tal vez te dijeron que podías utilizar una técnica de cono único con un cemento a base de resina epóxica y probablemente a alguien le funcione bien. Sin embargo, no hay una evidencia clara que nos diga que en un conducto oval o un conducto acintado o una anatomía bastante compleja, el cemento llega a cumplir la misma función que va a cumplir un cemento biocerámico. Así que yo te recomiendo que si tú vas a utilizar un cemento a base de resina epóxica, coloques la mayor cantidad de conos que puedan ingresar al conducto. Hasta el momento, solamente la gutapercha y el cemento biocerámico cumple con la capacidad de tener una adecuada estabilidad tridimensional que nosotros esperamos para la obturación. Así que un cemento a base de resina epóxica no va a ser tan seguro. Trata de que tu obturación tenga más gutapercha y menos cemento a base de resina epóxica o cemento a base de óxido de zinc-eugenol o a base de hidróxido de calcio. Es probable que escuches que se utilizó la técnica de cono único con un cemento a base de resina epóxica, pero no debemos confundir algo. Por ejemplo, en un conducto atrésico, donde nosotros hemos hecho una preparación 3004, vemos que el conducto ha tomado la forma del último instrumento que hemos utilizado. Y cuando vamos a ingresar el cono con taper, que es un cono 3004, igual que el último instrumento, vemos que el cono se adapta muy bien. Aquí yo podría considerar hacer una técnica de cono único con una resina epóxica, pero estos casos son un poco difíciles de encontrar, ya que generalmente los conductos los vemos ovales, los vemos con ciertas anatomías. Siempre intenta colocar más conos, Y si te ingresa un cono más, o ayúdate de un termocompactador como un gutacondensor. No necesariamente va a ingresar a 5 milímetros antes de la longitud de trabajo, pero por lo menos va a intentar derretir la gutapercha en la zona del tercio medio o el tercio cervical, que generalmente son las zonas donde vemos esa deformidad del conducto, donde se hace más oval o se hace más achatado. Pero si tú quieres considerar usar resina epóxica y un cono para la obturación en conductos ovales o conductos acintados, es muy probable que tu obturación esté en riesgo. Los cementos a base de resina epóxica son buenos, han demostrado tener un buen sellado, pero no la estabilidad tridimensional que tiene la gutapercha o un cemento biocerámico. No he encontrado evidencia importante y concluyente que indica que los cementos a base de resina epóxica son tan buenos como los cementos biocerámicos en la estabilidad tridimensional. Así que vamos a tener que colocar más conos en caso de que utilicemos estos cementos a base de resina epóxica. Es frecuente ver casos en donde se está utilizando técnica de cono único con estos cementos, pero el sellado se está poniendo en riesgo. Hasta el momento la evidencia no es clara para que estos cementos sustituyan a un biocerámico. Así que intenta colocar más conos. La pregunta que más se repitió en Instagram fue si es que el cemento Cialer 26 lo podía utilizar con técnica de cono único. La respuesta es que no. A pesar de ser un cemento que tiene resina, también en su estructura tiene hidróxido de calcio y no tiene una estabilidad tridimensional tan parecida como tienen los cementos que son netamente de resinas o aún más los cementos biocerámicos. Ahora, podemos utilizar cementos a base de resina con un solo cono, pero con la técnica de onda continua. La técnica de onda continua nos indica de que una punta caliente va a derretir la gutapercha en la zona apical para mejorar el sellado. Y luego nosotros vamos a obturar el tercio medio y cervical con gutapercha derretida o con una técnica de compactación lateral. No debemos confundir la técnica de cono único con la técnica de onda continua. La técnica de onda continua utiliza un cono, pero se va a basar en la termoplastificación de la gutapercha.
Amigos, el canal está creciendo. En el mes de diciembre del año pasado éramos 4 suscriptores y ahora somos 700. El canal me da mucho gusto. Si nosotros antes de septiembre llegamos a los 1000 suscriptores, vamos a preparar el video de onda continua. Y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un profesor para que nos dé bastantes alcances de cómo se hace esta técnica y algunos tips. Bueno, este video de todas maneras puede cambiar, porque no hay evidencia hasta el momento clara y concisa que nos diga que un cemento a base de resina epóxica puede ser utilizado como un cemento biocerámico. Yo creo que estamos muy lejos para que estos dos materiales sean muy parecidos, pero yo los tendré informados. Yo soy Juanjo y este fue el video de hoy. Suscríbete al canal, dale me gusta, sígueme en Instagram.